Hola chicos, espero que se encuentren bien. Les cuento que vamos a realizar un par de videos con la intención de que quienes no han podido asistir a las sesiones que hemos estado realizando, ¿cierto? Quienes no han podido asistir a las clases, puedan tener al menos algún respaldo del material que hemos estado conversando, que hemos estado analizando. ¿Ok? Entonces eso es lo primero que tenemos que tener en claro. Esto no es una clase extra ni nada de eso, sino que es simplemente un repaso y sobre todo entendiendo que durante las semanas de receso es posible que esto se nos vaya olvidando, ¿sí? Y para que así podamos contestar nuestra evaluación de la mejor manera posible. Esa es la intención principal. ¿Ok? Bueno, ¿sobre qué hemos estado hablando? Vemos que hemos estado hablando sobre la relación existente, ¿cierto? Casi simbiótica, podríamos decir, entre el poder y el saber. ¿Y cuál fue las conclusiones a las cuales llegamos sobre esta relación? ¿Cierto? Que para que haya un poder tiene que haber un saber detrás, ¿cierto? Un saber que lo esté sosteniendo. Y al revés también, ¿cierto? Para que haya un saber tiene que haber un poder, ¿cierto? Un poder que esté ejerciéndose. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que nosotros entendíamos por saber? Y acá está la duda, ¿cierto? ¿Qué es lo que entendemos por un saber? ¿Todo es un saber? ¿En qué medida todo podría ser un saber? Y un saber habíamos dicho que finalmente es una interpretación, ¿cierto? Es una interpretación de la verdad. Es una interpretación de la verdad, es una interpretación de los hechos con un grupo en específico, de acá está lo importante, ¿cierto? Con un grupo en específico, un grupo de poder, un grupo que ejerce el poder, logra implementar sobre los otros, logra imponer sobre los otros. ¿Y por qué cómo logra eso? Porque tiene los medios económicos, porque tiene los medios políticos, porque tiene eh, los medios ideológicos para lograr entonces imponer su interpretación de la verdad, es decir, su visión de mundo, su forma de percibir la vida, la política, la economía, la sexualidad sobre el resto. ¿Estamos? Entonces, ¿cierto? Hay un grupo de poder, existen grupos de poder, múltiples grupos de poder, que logran entonces imponer, ¿cierto? El poder logra imponer una verdad, es decir, una interpretación específica de los hechos, una interpretación específica de la realidad que nos circunda sobre los otros. Entonces, lo que logra imponer finalmente es un saber, es su saber en específico. Y al lograr imponer su saber, lo que hace es desplazar los otros saberes existentes. Porque claro, existen múltiples verdades, existen múltiples saberes que van chocando, que van batallando entonces. Y una verdad termina venciendo la otra, porque tiene más poder, porque tiene los medios económicos, sociales, etcétera. Y el resto de verdades entonces quedan invisibilizadas, el resto de saberes queda invisibilizado, quedan marginados, ¿ok? Quedan demonizados muchas veces, podríamos decir. ¿Se entiende entonces? Entonces, el saber que es realmente, ¿cierto? Es una parte de la verdad, ¿cierto? O es la interpretación que hace, la interpretación de la verdad que hace un grupo de poder y que logra imponer por un resto que la va a asumir como natural. Y acá está lo interesante, ¿cierto? Asumimos esa verdad como natural, como verdadera, como incuestionable. Porque así siempre ha sido, porque ese es el deber ser, porque ¿para qué lo vamos a cambiar si siempre ha sido así la cosa? Y ahí es cuando el poder vence finalmente. ¿Por qué? Porque su interpretación de la realidad logra imponerse a los demás y el resto no resiste ante esa verdad, sino que la asume como la verdadera, como siempre ha sido así. Siempre nos hemos relacionado así, siempre se ha trabajado así, siempre se ha pensado así, entonces ¿para qué cambiarlo? Esa es la verdad, así siempre ha sido. ¿Ok? Y entonces en esta batalla donde un poder logra, ¿cierto?, imponer su verdad, esa verdad que vence y que el resto asume como natural, va a ser entendida como lo normal, ¿cierto? Lo que venció finalmente es la interpretación de un grupo que tiene sobre qué es lo normal y qué es lo anormal. Y ese es el primer binomio que te van a presentar. Hay cosas que son normales, hay cosas que son anormales, hay cosas que son correctas, hay cosas que son incorrectas.
Hay cosas que son morales y hay cosas que son inmorales. Y esos binomios, esas clasificaciones, te las presentó este grupo de poder que finalmente venció. Dentro de estos grupos de Dentro de estos grupos de poder, entonces, nosotros podemos identificar al hombre blanco, al hombre heterosexual, al colonizador, al patriarcado, al capitalismo como sistema económico, también como sistema social, pero también podemos identificar a todos los otros saberes que implican una institución detrás que los está sosteniendo, como el saber médico, como el saber legal, como el saber judicial, como el saber académico, ¿cierto? Todos estos saberes comparten un discurso que es presentado como verdad, un discurso que es presentado como el discurso hegemónico. Y ese discurso hegemónico obviamente está hecho, está manufacturado de cierta manera para responder a los intereses del grupo de poder predominante, del grupo de poder que lo presentó, del grupo de poder que ganó terreno. ¿Ok? Por eso no nos tiene que llamar la atención que todos estos saberes, ¿cierto? Que todos estas instituciones van a responder obviamente al patriarcado, van a responder obviamente al capitalismo, van a responder obviamente a los intereses del grupo predominante. Allí donde nosotros encontramos una verdad, hubo un grupo que ganó terreno, hubo un grupo que venció, que se abrió paso, ¿cierto? Y desplazó otros saberes y logró entonces instaurar su verdad ante los demás. Y se va a encargar de sostener esa verdad por medio de una serie de instituciones que le permiten ejercer el poder y continuar a su vez con la producción de verdades, produciendo verdades entonces que les convienen a ellos, produciendo entonces discursos, produciendo un saber que les conviene a ellos y que desplaza otros saberes y que desplaza entonces disidencias. Una producción de verdades afines al régimen, afines al poder, que implicará obviamente el sometimiento de todos los grupos subalternos que podrían transformarse en un obstáculo para ese ejercicio del poder. Mujeres, disidencias, inmigrantes, niños, discapacitados, son todos grupos subalternos que pueden, dentro de su discurso, funcionar como un obstáculo para el poder y por lo tanto deben ser oprimidos. ¿Cierto? Deben ser encausados, deben ser dirigidos hacia un buen comportamiento, hacia un comportamiento útil, funcional para el poder, para el aparataje del poder. En síntesis, para terminar esto, lo más importante a la hora de hablar del poder es entender que este funciona dentro de una red de relaciones, que ya hemos hablado de eso, ¿cierto? Es una red de relaciones. Todos de alguna manera ejercemos el poder y padecemos el poder, que fluye entre los individuos que buscan presentar su verdad, es decir, una parte de su saber como el único camino posible. Y para eso, ya hemos hablado anteriormente, tendrán que limitar las potencias, las posibilidades de todos los otros cuerpos que le puedan presentar un obstáculo a ese poder, que puedan presentar una traba, que puedan presentar una fisura al ejercicio del poder. Tengo que limitar esas potencias, tengo que ponerle obstáculos, tengo que encerrar esas potencias, tengo que encerrar esos cuerpos, tengo que coartarlos, tengo que ponerle límites. De ahí entonces que la necesidad que tiene el poder de trazar binomios entre lo normal y lo anormal. Cuando trazamos ese binomio entre lo normal y lo anormal, estoy limitando las corporidades. Estoy trazando un límite y decirles que, oye, eso que estás haciendo es incorrecto, eso que estás haciendo es anormal. Tienes que comportarte entonces de la forma correcta. Y todos estos binomios entonces que podemos decir entre lo amoral, lo correcto, lo incorrecto, obviamente va a responder a los intereses de quienes han logrado imponer su verdad, de quienes han logrado entonces sostener esa verdad. De manera tal que toda verdad impuesta lo que busca finalmente es moldear las conciencias y las subjetividades de los otros. Porque no quiero más obstáculos, no quiero más disidentes. Entonces, lo que intento hacer es justamente moldear las conciencias, moldear los cuerpos, moldear las subjetividades de los demás, para que ese cuerpo, esa conciencia, esa subjetividad responda a mis intereses como grupo de poder, para que ese cuerpo pueda ser dócil para mis intereses como grupo de poder. Porque ¿qué es lo que estoy buscando yo finalmente? La homogenización de los individuos. Es decir, que todos los individuos respondan de igual manera, que todos los individuos deseen de la misma manera, quieran lo mismo, ¿cierto?
que todos nos podamos comportar de la misma manera. Y para ello voy a aplicar una serie de estrategias y técnicas que permitirán, ¿qué cosa? La normalización. Es decir, que todos los cuerpos actúen bajo la misma norma. Eso es la normalización. Y para eso voy a encauzar a esos cuerpos, voy a encauzar esos sentires, voy a encauzar esas subjetividades, esos deseos, hacia formas, voy a dirigirlas, ¿cierto? Hacia formas que sean afines al régimen, hacia formas que sean más aceptables para el poder. Busco entonces finalmente convertir en normales, es decir, en normados a aquellos que en un principio consideré como anormales. El anormal tengo que corregirlo, tengo que encauzarlo, tengo que dirigirlo. No, no lo quiero lejos, ¿cierto? Porque es un obstáculo para el ejercicio del poder. Y si no puedo marginarlo en los extremos, voy a intentar dirigirlo, voy a intentar corregirlo. Un discurso hegemónico, para que no hagamos una idea, es por ejemplo la heterosexualidad, ¿ya? El cual ejerce un poder sobre la ciudadanía que logra imponer sus saberes, es decir, sus verdades específicas sobre qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo normal, qué es lo anormal, cómo debemos relacionarnos, en qué lugares, etcétera, ¿cierto? Y logra imponer su modelo sobre el resto. De esta manera logra sostener un régimen, lo que vamos a denominar después el régimen heterosexual cuando veamos a Monique Witting, y asegurar la perpetuación de este régimen. ¿Por qué? Porque el resto lo va a empezar a replicar. El resto va a empezar a vivir como el régimen quiere que se viva. Y de esa manera yo me aseguro la perpetuación del régimen. También lo son otras verdades como la estructura familiar, como son las obligaciones laborales y académicas, el saber médico que ya hemos hablado, el saber psiquiátrico, el saber judicial, etcétera. Todos son, de alguna forma, construcciones que han sido adoptadas como verdaderas por la sociedad y que están ahí para sostener a los grupos de poder y al sistema que ellos mismos han creado en su beneficio. ¿Cómo corroboramos esto? Que todas aquellas verdades enyesadas en nuestra sociedad pueden ser repensadas, pueden ser reflexionadas, pueden ser reconstruidas, que las pautas, las leyes morales, los lineamientos que nos han formado obedecen a los intereses particulares de un grupo en específico y que como tales pueden ser abolidos, pueden ser reemplazados. Y ahí está entonces el valor de los activismos, ahí está entonces el valor de las disidencias y de todos los discursos contrahegemónicos, incluidas las pedagogías transgresoras, para poner en tela de juicio esas verdades infundadas. Se pueden poner en tela de juicio, se pueden repensar, se pueden destruir para construir nuevas. Eso, chicos, por ahora.